Intentamos modelizar, comprender, analizar un fenómeno de la naturaleza sobre el cual tenemos interés, generalmente no lo vamos a poder hacer mediante el uso de una sola variable, como hemos hecho hasta ahora. Generalmente vamos a tener que usar varias variables, lo cual añade complejidad. No solo porque tenemos que tener en cuenta todos esos datos, sino porque además esos factores, esas variables independientes que pueden estar explicando nuestro fenómeno, pueden interactuar entre sí de tal manera que los niveles de uno no pueden no ser los niveles de otro. Unos factores pueden estar influyendo a los otros y tenemos que poder reflejar eso en nuestro lenguaje, en nuestras líneas de código que intentan explicar con un modelo estadístico el comportamiento de nuestra variable de interés. Es lo que vamos a hacer en este vídeo y en los siguientes. Por un lado, cómo añadir a nuestro modelo lineal otros factores, otras variables, y por otro lado, cómo seleccionar de una manera estadísticamente válida aquel modelo que podemos considerar mejor para el fenómeno que estamos estudiando. Y además, poder estudiar otras alternativas estadísticas, otras aproximaciones, cuando los datos que tenemos no son lineales. Para ello, nos vamos a valer, en primer lugar, del paquete Pander para poder sacar modelos, resúmenes de los modelos algo más estéticos, y por otro lado, de los datos contenidos en el dataset CO2, que vamos a ver qué es. Una vez que lo hemos cargado y vemos la estructura, vamos a ver que se trata de un experimento donde estamos midiendo la capacidad de secuestro de carbono, de absorción de carbono de una serie de plantas en función de la concentración en el ambiente de CO2. Pero además de eso, hay dos variables que nos interesan. En primer lugar, el origen de esas plantas pueden ser de Quebec, una región fría donde hiela, o una región templada, como es Mississippi, donde no hiela tanto. Y en segundo lugar, pues un tratamiento. Hay plantas que se les ha aplicado un tratamiento experimental donde se les ha congelado y plantas donde no se les ha congelado. Un tratamiento control. De esta manera, la concentración, no solo la concentración de CO2 puede ser el único factor que explique la capacidad de absorción de las plantas, sino que puede variar en función del origen y puede variar en función de si han sido congeladas previamente al experimento o no. Es lo que vamos a ver entonces a continuación. El primer paso sería pues ver qué aspecto tienen los datos y qué tipo de respuesta puede estar dando la capacidad de absorción en función de la concentración. Es lo que tenemos en esta línea de código que tenéis aquí en el script, donde simplemente con ggplot yo voy a hacer un diagrama de dispersión donde vea cómo la variable de interés, la variable respuesta o dependiente, uptake, está variando en función de pues mi variable principal, ¿no? La variable de const, de concentración. Si yo entonces genero el gráfico, veo que efectivamente hay un aumento de la capacidad de absorción del CO2 si la concentración en el ambiente aumenta, pero esta parece saturarse en algún momento, de tal manera que no tenemos una relación rectilínea. En algún momento yo tendré que rectificar mi modelo, aunque ahora empiece con un modelo lineal, pero luego tendré que hacer otro tipo de aproximaciones. Vamos a ver luego cómo empezamos con eso. Aquí además hay dos consideraciones estadísticas que hacer antes de seguir. La primera es que en un modelo lineal simplemente tenemos que añadir matemáticamente, igual que antes teníamos un modelo donde nuestra variable respuesta era igual a un valor de partida, la intercepta que llamábamos, donde se cortan este eje de las IES con un valor inicial, y luego la pendiente que nos indicaba a qué ritmo aumentaban o disminuían los datos en función del valor de esa primera variable independiente o primer factor que nosotros incorporábamos. Aquí tenemos más. Simplemente tenemos que añadir o calcular un segundo coeficiente para ese segundo factor, etcétera, etcétera, tantos factores como tengamos. Y al final, pues tener en cuenta ese error o residuo que siempre nos va a dejar porque no podemos explicar toda esa variabilidad que observamos, ¿no? La segunda consideración, en este caso, es que estamos utilizando también ya no solo una variable cuantitativa. Puede que la variable de interés principal que tengamos sea la concentración, que sí que lo es, pero tipo y tratamiento no lo son variables factoriales.
Aquí, tanto R como cualquier otro programa de estadística o de computación, lo que va a hacer es adaptar estas variables factoriales y traducirlas mediante variables binarias o variables dummy a variables cuantitativas. De tal manera que si yo, por ejemplo, quiero traducir el dato de que una planta es de Quebec, lo va a hacer como dos factores o dos variables que en este caso son cuantitativas, pero que toman valores siempre de 0 o de 1. Quebec es de Quebec, pues Quebec 1, si no es de Quebec, 0, 1. Y lo contrario con Mississippi. Mississippi 0, Mississippi 1, si es, en función de si esa planta está en Mississippi o no lo está. Lo mismo hará con la variable tratamiento. De esa manera va a generar dos variables por cada tratamiento si es que este es binario. Puede estar generando muchas más en función de experimentos más complejos donde hay más niveles experimentales. Pero de esta manera quedaría traducido a un modelo lineal, ¿no? Una vez que tenemos esto, vemos que efectivamente, pues además tenemos dos grupos, ¿no? No solo es que no haya una relación lineal, sino que además hay unas plantas que responden de una manera claramente diferente de las de arriba. Por tanto, vamos a intentar diferenciar qué es lo que está pasando aquí, todavía de manera visual, para ver si podemos intentar traducir qué es lo que ocurre. Vamos entonces a hacer un gráfico más complejo, donde vamos a incorporar pues la visualización de estas dos variables experimentales que yo estoy manejando. En primer lugar, pues según el tratamiento, pues le vamos a dar un color u otro y además vamos a separar estos datos en dos gráficos mediante facet grid. Le vamos a decir que nos separe las plantas por el origen, la variable type. Una vez que yo tengo esto, además voy a incorporarle una línea de tendencia con la función geomeSmooth que le añado. Si no le digo nada, me va a aplicar una metodología ya no rectilínea de modelo lineal, sino que va a intentar ajustar una curva de respuesta mucho más suave mediante una aproximación que se le llama de LOES, ¿no? Lo que sí que le voy a hacer es decirle que esas curvas de respuesta que me ponga aquí en mi gráfico le ponga el mismo color que a los puntos que me vaya a sacar. Por lo tanto, también voy a decirle que en función del tratamiento me saque estas gráficas. Una vez que las tengo, veo algo bastante interesante. En primer lugar, que las plantas de Quebec siempre van a tener una capacidad de captura del CO2, de absorción del CO2 mucho mayor que las plantas de Mississippi, para empezar. Pero es que además, en el caso de las de Mississippi, si no están congeladas, tienen una mayor capacidad de absorción que las que sí que estaban congeladas. Por lo tanto, estamos viendo aquí algo bastante interesante. En primer lugar, bueno, que el origen de las plantas puede estar influyendo. Y en el caso de uno de solo de los orígenes, donde las plantas no están congeladas, donde no están acostumbradas a estar congeladas, el hecho de aplicarles un tratamiento donde sí se las congela, realmente tiene un factor diferencial bastante grande. Es decir, como esto no ocurre en Quebec, donde realmente tenemos las líneas mucho más mezcladas, veis aquí estos intervalos de error, pues prácticamente nos dicen que hay un solapamiento grande. Esto de congelarlas solo influye si las plantas son de Mississippi, de un sitio donde están acostumbrados a temperaturas más cálidas. Y por lo tanto vamos a hablar de que hay una interacción en esto. Vamos por tanto a ver cómo incorporar otros factores puede hacerse en R. Simplemente vamos a decirle que mi modelo, pues LMCO2 que voy a crear, pues va a ser como con una sintaxis muy, muy sencilla. Como os decía, vamos a asumir o vamos a no ver que no tenemos una relación rectilínea aquí y vamos a asumir que efectivamente la tenemos rectilínea y luego ya rectificaremos esto. Esto es simplemente para vuestro aprendizaje. Vamos a escribir, por tanto, la variable de respuesta, nuestra variable a observar, en función de, en primer lugar, pues la concentración, más, y es simplemente así. Tenemos que ir añadiendo con un más pues el resto de las variables que nos interesan, ¿no? La variable treatment y la variable type. Le especificamos, para que no se equivoque, que nuestros datos provienen del objeto CO2 y ya tendríamos nuestro modelo.
los datos esenciales de nuestro modelo que le damos, si simplemente hacemos aquí, pues bueno, nos viene una serie de coeficientes y la fórmula. No es muy informativo. Podemos recurrir a otros modelos, o sea, otras soluciones, como es, por ejemplo, sacar un summary, pero ya que he cargado el paquete Panda, pues le voy a pasar también por Panda. Voy a utilizar la anotación de Magrittr, de Tidyverse, para poder ir un poquito más ágil, donde simplemente pues este objeto que ya tengo generado, le voy a pedir que saque un resumen y a continuación lo que genere esto, se lo voy a meter a esto para que me saque ya por pantalla algo interesante, ¿no? Y aquí lo tengo, efectivamente. Ya tengo algo un poquito más elaborado, donde ya me dice efectivamente pues un valor para la intercepta, donde el valor mínimo estimado mediante este modelo lineal, donde ya incorporo 3 valores, pues sería pues un mínimo de una capacidad de absorción de 29,26 con cierto error y una probabilidad, pues un p-valor de que ese dato sea significativo. Pero ya para los demás, pues ya me saca lo mismo. En primer lugar, me saca una estimación de cómo es la pendiente y efectivamente aquí por cada unidad de CO2 que aumente, vemos que son unidades pues un poquito elevadas. Esto es concentración en partículas por millón, como hemos visto en otros vídeos. Pues aquí tenéis que por cada unidad de CO2 va a aumentar en 0,01 la capacidad de absorción. Realmente no es mucho. Pero también aquí ya nos está diciendo los datos, aunque aquí solo se refiere a la primera codificación que está haciendo sobre que os comentaba antes, pues tratamiento chilled, congelado, y en este caso pues Mississippi nos está diciendo simplemente las probabilidades de que estos datos sean también parecidos. Los p-valores que tienen estos datos son, bueno, pues todos son significativos, ¿no? Pero aquí se me está olvidando algo. En este modelo que yo he generado no hay una interacción, no hemos incorporado la interacción. Simplemente hemos ido añadiendo los factores que tenemos, pero no hemos incorporado la interacción. ¿Cómo podemos hacer esto? Cuando sabemos que sospechamos que puede ser importante, pues simplemente vamos a copiar y vamos a sobreescribir el objeto porque este efectivamente no lo incorpora y lo único que tenemos que hacer es, si quisiéramos incorporar la interacción, escribir 2 puntos. De esta manera ya tendríamos un modelo que incorpora o que intenta modelizar el comportamiento de la captura mediante la concentración y la interacción entre esta variable y esta. Problema que tenemos aquí, que lo que entonces estamos omitiendo es el valor individual o la influencia en el modelo individualmente de estas dos variables. ¿Cómo podemos añadirlo? Bueno, pues podríamos poner un más y luego otro más, lo cual nos va a complicar bastante y va a ser bastante tedioso. Lo podemos resumir de esta manera. En vez de poner 2 puntos para reflejar la interacción, podemos poner un asterisco. R esto lo va a interpretar como que va a coger cada variable por separado, tratamiento y tipo por separado y la interacción. De esta manera tengo una sintaxis del lenguaje un poquito más concreta y un poquito más corta. Por tanto, vuelvo a generar este modelo. Vamos a copiar esta frase para tenerla debajo, esta línea. Vamos a ver qué pasa ahora con este modelo. Y efectivamente aquí nos dice la concentración, la intercepta, por supuesto, tratamiento y origen por separado y la interacción que la tenéis aquí. Y aquí ya es bastante interesante. Los datos cambian. La influencia de la variable tratamiento ya no es tan significativa como teníamos antes. Tenemos un valor, un p-valor por encima de 0,05, ligeramente, pero la significación, ese p-valor ya no es tan fuerte. Probablemente estemos dejándolo fuera. Una vez que hemos incorporado, que tenga en cuenta que en un sitio se influye y en otro sitio no influye. Sí que sigue influyendo mucho el origen, tiene un peso mucho mayor. Y finalmente, pues
con una significación ciertamente menor, pero tampoco con un p-valor pues, que sigue siendo ciertamente alto. Estamos hablando entre 0.01 y 0.05. Hay bastante controversia sobre el umbral a partir del cual consideramos algo significativamente, estadísticamente significativo o no lo es. Generalmente menos de 0,01 te da bastante más robustez, aquí estamos un poco en el límite, pero sí que te está diciendo que la interacción pues influye. Lo que vamos a hacer entonces a continuación en otros vídeos es ver cómo podemos incorporar o valorar qué es lo que tenemos que incorporar al modelo.